Buenas tardes. Como ya les estaba comentando, ¿cierto? Hace un ratito, hoy día vamos a trabajar lo que es torque o momento de torsión, que es cuando efectuamos un giro, hacemos el movimiento. Nosotros podemos evidenciar un desplazamiento. Hay un cambio de posición de un momento. Ya, por lo tanto, el objetivo para el día de hoy es comprender lo que es el torque y cómo lo podemos aplicar. Estas primeras aplicaciones yo se las voy a plantear de forma verbal, ¿ya? Ya la próxima clase voy a traer más ejemplos de momentos o de situaciones donde uno aplica torque, donde uno puede realizar un ejercicio y dice, ah, esto fue un torque, ¿ya? Vamos a recordar algunas cositas. Se acuerden siempre de lo que estamos trabajando desde hace mucho, mucho tiempo, que la rapidez angular es 2pi por f por la cantidad de giros que realiza el objeto en un determinado tiempo y que la rapidez lineal corresponde a la rapidez angular con la que el objeto va girando por el radio de giro. ¿Ya? Tenemos que la aceleración angular, recordemos que es la relación entre las rapideces angulares y el tiempo que se demora en realizar dicho movimiento. ¿Ya? Esto también recuerden que desde el principio vamos nosotros a hablar de que si hay una partícula que parte desde el reposo y adquiere una aceleración angular, diremos que va a tener una aceleración tangencial cuando esta aceleración angular yo la multiplique por su radio de giro. ¿Ya? Esto recuerden que son conceptos que nosotros ya hemos trabajado desde que comenzamos, ¿cierto? Entonces es solamente para que lo tengamos en la retina, los tengamos aquí dando vueltas para cuando estemos haciendo algunas conversaciones. Pasemos a lo nuevo. ¿Qué es el torque? Ya acá es muy importante que hagamos la analogía. Cuando nosotros hablábamos en cinemática, en mecánica, en movimiento, estoy pensando el año pasado, ¿cierto? Yo les decía que, por ejemplo, nosotros podíamos cambiar de posición un objeto si le aplicábamos una fuerza externa para trasladarlo, ¿verdad? Tomábamos una caja, la queríamos cambiar de pieza, yo empujo la caja, le aplico, le aplico una fuerza externa para lograr que este objeto se mueva, ¿ya? Obviamente, si el objeto estaba quieto, podía empezar a adquirir movimiento. Y si el objeto ya se estaba moviendo, podía moverse más fuerte, o sea, acelerar aún más, o comenzar a detenerse, o sea, a desacelerar. Pero nosotros, como estamos pensando en un movimiento circunferencial, en vez de decir fuerza, vamos a decir torque. El torque es el equivalente a esa otra fuerza. Es esa capacidad que yo tengo de hacer que un objeto comience a rotar produciendo una aceleración angular, aumentando su rapidez angular durante el tiempo. Entonces, torque es una fuerza que yo aplico para que un objeto que está rotando lo haga aún más rápido, ¿cierto? Adquiere una aceleración, o bien si el objeto está quieto, comience a rotar, ¿ya? Entonces el torque es una fuerza que nosotros vamos a ir aplicando. Acá yo traje un dibujo de una herramienta, no me acuerdo bien el nombre, siempre se me olvida, chiquillos, sé cuál es, pero lo tengo en la punta de la lengua, ¿cierto? Con esta herramienta los papás van sacando tuercas, ¿cierto? Y imaginémonos la situación. Nosotros tomamos con nuestra mano, tomamos la llave inglesa, ahí está, gracias señor. Tomamos la llave inglesa y la comenzamos a girar, a girar, a girar. Fíjense que la fuerza está aplicada para ese lado, ¿verdad? La fuerza aparece con una flechita para allá, aparece como un F vector. Tengo un radio de giro, ¿cierto? Un punto de aplicación
y un ángulo entre los vectores, que es con qué ángulo yo estoy haciendo el movimiento. Normalmente nosotros vamos a hacer esto, ¿cierto? Lo vamos a ir girando en ese sentido, ¿verdad? Si ponemos la llave inglesa en una tuerca y comenzamos a rotar, 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 hasta que la llave se va soltando, o sea, la tuerca se va soltando. Entonces, en ese movimiento, nosotros no siempre nos percatamos de estos detalles, ¿verdad? Porque muchas veces hemos tomado una llave de tuerca, ¿cierto? Quizá esta llave inglesa, y la hacemos girar y no le tomamos asunto a lo que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a ver que nuestro codo hizo una torsión, nuestra muñeca hizo una torsión. Entonces va a depender siempre de cómo lo estemos mirando. Cuando nosotros abrimos una puerta, nuestras muñecas están haciendo un torque. Cuando queremos hacer una flexión de brazos o levantar algo, nuestros codos están haciendo un torque. Solo que nosotros no lo decimos, oh, esto fue torque. No nos damos cuenta porque no lo sabíamos. Ahora podemos empezar a mirar a nuestro alrededor y cada movimiento que vamos haciendo podemos ver que vamos haciendo una rotación, que nosotros vamos aplicando esta fuerza externa para lograr este giro. Entonces, ¿de qué dependerá el torque? De la fuerza que se aplique, el radio de giro y el ángulo con el que yo esté trabajando. Avancemos un poquito. Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo rígido, puede girar alrededor de un cierto eje gracias a un pivote o un punto de aplicación o de rotación. Siempre que la línea de acción no pase por el eje, el cuerpo tiende a girar en torno a este eje. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos la situación, un balancín. Todos hemos visto en alguna plaza, ¿cierto? Un balancín que en la parte central tiene como una especie de triángulo o un cuadradito, ¿verdad? Y tengo el niño que se sienta en un lado y el niño que se sienta en el otro, perdón, ¿verdad? Si el niño de mayor peso, ¿verdad? Estamos hablando de una palabra como constantemente lo diríamos. De mayor masa va a empujar al niño hacia abajo. Cuando él se impulse, va al otro lado. Cuando él se impulse, al otro lado. El lugar central donde esta figura está lista se llama pivote. Desde ese punto comienzan a hacer la rotación. Ahí se están aplicando. ¿Quiénes aplican los torques en este caso? Los niños, porque los niños van haciendo peso para que el balancín se coloque de uno o de otro lado. Si la fuerza y el radio son perpendiculares, o sea, el ángulo que forman es de 90 grados, se dice que el torque es máximo. Pensemos por un momento en las puertas. Aquí quiero que me presten un poquitito de atención. Fíjense en su puerta, en la puerta que tengan en su casa. La manilla con la que yo abro la puerta está muy cerca, está en posición, si yo les pudiera mandar una fotito, está en posición horizontal, ¿verdad? Si yo trazo una línea imaginaria a la puerta. Cuando yo quiero abrir una puerta, yo tomo la manilla, la giro y la puerta se abre enseguida, ¿verdad? Porque en ese punto el torque es máximo. El ángulo que forma la puerta, la manillita con la puerta es 90 grados. Entonces el torque es máximo y la sensación que yo siento, como me costó o no me costó, es mínima. Yo digo, oh, abrí la puerta al tiro. En cambio, cuando la manilla está muy alejado, ya no forma un ángulo de 90 grados, sino que se fue moviendo, ¿cierto? Se fue desplazando, se va sintiendo de manera mayor. Déjenme ver si lo puedo dibujar. Esta es la puerta. Ustedes me van diciendo si se va entendiendo, ¿verdad? Y normalmente en este lado está la manillita, ¿cierto? Sí o sí. Parece una puerta, ¿cierto? ¿Me pueden ir hablando de audio porque no puedo ver bien el Sí, chat? profe. ¿Sí? Si nosotros abrimos la puerta, ¿cierto? Y hacemos, fíjense que aquí adentro el cerrojo está así, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes alguna vez han abierto la puerta? Abran la puerta y vean cómo queda el cerrojo. El cerrojo queda de esa manera incrustado, ¿verdad? Y la puerta tiene esta forma.
Entonces, entre ellos dos se forma un ángulo de 90 grados, es un ángulo perpendicular. Por lo tanto, yo tomo la puerta, la giro un poquitito para acá, ¿verdad? Le hago un movimiento chiquitito y la puerta se abre. El torque fue máximo porque no empleé tanto, no me gastó, no me, no me cansé, no sentí que tuve que hacer una fuerza muy grande, sino que fue una pequeña fuerza la que yo apliqué y la puerta inmediatamente se abrió, porque el torque fue el máximo, porque el ángulo fue de 90 grados. En cambio, si nosotros tenemos una puerta, pensemos, donde estuviera en este lado, ¿cierto? La manillita, y en ese costado va el cerrojo. Fíjense la distancia a la que está. Yo voy a tener, sin querer queriendo, un ángulo. Se me va a formar un triángulo así. ¿Verdad? Aquí va a estar el ángulo. Ya no es 90 grados. Es otra medida, por lo tanto el torque va a ser distinto. Las puertas, que son de las bóvedas, de los bancos, tienen en la parte central, tienen su manilla. Entonces cuando ellos quieren entrar a las bóvedas, entran con un carro que va cargado con monedas o billetes muchas veces para poder hacer mayor fuerza, cosa que la puerta se abra. Pero no es que yo dé vuelta la manilla y entre, cuesta muchísimo, porque el torque que se está haciendo es muy bajito, entonces implica que haga una fuerza muy, muy grande para lograr hacer el movimiento. En cambio, en las puertas de las casas, el torque es máximo, entonces yo con una pequeña fuerza hago las cosas. Recuerden las puertas del colegio, chiquillos, las de nuestras salas. ¿Se acuerdan que tenían doble manilla, cierto? Una por cada costado, pero estaban muy cerquitas, muy juntitas, porque estaban en 90 grados, entonces el torque era máximo. Con un poquitito se lograba abrir la puerta. ¿Se entiende esta idea o no, chiquillos, de la puertecita que estoy dibujando aquí? Ya es un ejemplo que me sirve para ir analizando, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿No? No puedo ver el chat, niños, por eso pregunto. No, profe. Ya. Entonces ahora hablemos de fórmula. Hablemos de cómo aplico estas cuestiones. Esto que está aquí, si existiera un ángulo en el giro, o sea, no 90 grados, no fue mi mejor torque, no fue el torque máximo, sino que fue con otra medida, la fórmula para determinar torque viene dada por fuerza de aplicación, radio de giro y seno del ángulo que estoy trabajando. Este símbolo que está adelantito se llama tau y eso significa torque. Si el ángulo es 90 grados, a mí me dicen con un ángulo de 90 grados, el seno de 90 equivale a 1. Por eso que no está escrito aquí, ¿ok? Voy a tener fuerza por radio. Y la unidad de medida del torque es newton por metros. ¿Ya? Newton porque hay una fuerza y metros porque hay un radio de giro. ¿Ya? Entonces tengo fuerza por radio por seno del ángulo. Perdón. Son ejemplos de torques. Cuando abro una puerta, lo que les contaba delante, cuando corto un papel con una tijera, ¿cierto? Yo coloco la tijera entre mis dedos y comienzo a mover mis deditos y la tijera comienza a cortar. Ese movimiento chiquitito que a lo mejor pasa tan desapercibido, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, para nosotros los papás es como uno dice, ¡ay, qué lindo! Mira los papelitos que me corta, mira lo que hizo. Y lo encontramos tan maravilloso porque están teniendo su motricidad, ¿verdad? Pero es un acto tan sencillo para nosotros, ¿verdad? Que para ellos es todo un desafío. Perdón. Se está aplicando el concepto de torque. Cuando soy capaz de tomar un pan con unas pinzas, como yo voy a la panadería, tomo el pan tomo la pinza con mis manos, ¿cierto? Abro la pinza, tomo el pan y la cierro
ese movimiento pequeño también es un torque. También es un torque. Entonces son ejemplos cotidianos que nosotros no nos percatamos, pero está presente este concepto nuevo, ¿ya? Una idea, mientras más lejos del eje de rotación se aplique la fuerza, menor es el esfuerzo que implica realizar el torque. ¿Ya? Siempre tenemos que fijarnos que mientras más lejos estemos, menor fuerza voy a tomar. Ahora, nosotros hemos hablado todo este tiempo cuando vimos energía, ahora que vimos momentum lineal y angular, y ahora que hablamos de torque, yo les decía que había un concepto que era la base para todo esto. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el concepto que hacía soporte en esto? ¿Alguien que me lo pueda decir? Inercia. Inercia. Ese era el concepto base de todo esto. ¿Se acuerdan? Yo les decía que así como alguna vez hablábamos de, y volvíamos a la rapidez angular, y volvíamos a la frecuencia, ¿cierto? Había conceptos que eran como la base de la situación, acá es lo mismo. ¿Cómo podemos relacionar lo que acabamos de hablar, pero cuando tenemos un objeto sólido, o sea, el torque para que una esfera maciza gire? Chuta, tenemos que aplicar el concepto y vamos a ver la forma de poder llamar a este torque. Ya, atención aquí. Dice, suponga que una partícula de masa m gira a una distancia del radio de giro y se le aplica una fuerza tangencial. Nosotros sabíamos que la fuerza era masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración. Eso es lo que nosotros sabíamos de fuerza hacía tiempo. Y aquí tenemos una masa, una aceleración tangencial y un radio de giro. Pero si nosotros nos devolvemos a algo que acabamos de ver al comienzo, aquí la aceleración tangencial es equivalente a llamar a un radio de giro por una aceleración angular, ¿ya? Esto es lo que a mí me interesa. La aceleración tangencial es equivalente a la aceleración angular por un radio de giro. Entonces lo vamos a conectar nuevamente con esta idea que teníamos. Masa, radio. Y en vez de esta aceleración tangencial, la voy a reemplazar por la otra versión. Radio por aceleración angular. Si yo observo aquí, me queda una masa, un radio y una aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar radio por radio cuadrado, que es lo que yo tengo acá. Y si nosotros recordamos, la masa por el radio al cuadrado es equivalente a determinar la inercia de un sistema de objetos. Por lo tanto, el torque yo lo puedo tomar como la fuerza que se emplea y el radio de giro, o sea, esta fórmula, si es que me entregan estos datos. Si me dicen, con una fuerza de 8 newton, listo, yo aplico aquí. Pero si no me entregan esa información, puedo trabajarla con la equivalente. El momento de torsión o torque puede ser redefinido como la inercia propia de cada figura por la aceleración angular con la que esté girando. Entonces, ¿qué voy a necesitar siempre? Conocer primero qué objeto es el que se está moviendo, a cuál objeto le estoy haciendo el trabajo para poder determinar su propia inercia de giro y luego la aceleración angular con la que el objeto va girando. Que es importante recordar cómo nosotros sacábamos aceleración. Por eso que yo me tomé de esto. Ya esta expresión que está aquí, que nosotros ya sabemos, que conocíamos y nos acordábamos y todo muy bien, va a cobrar real importancia porque está relacionada directamente con el torque. Entonces hay preguntas que a mí me dicen, conozco la rapidez inicial, no conozco la rapidez final, chuta, ¿cómo lo hago? Pero podemos construir. O bien, no conozco la aceleración, ¿cómo lo resuelvo? Pero tengo la relación
entre sus rapideces angulares. Entonces, de una u otra manera, yo puedo hacer este trabajo, teniendo siempre presente que cada fórmula la puedo ir construyendo en términos de lo que voy haciendo. Entonces, aceleración angular es la relación entre las rapideces angulares por el tiempo. El torque puede ser visto como la fuerza que se aplica para que un objeto rote por el radio de giro sobre el cual está rotando. Y si esta información para mí es desconocida, a mí no me la dieron, ¿cierto? Siempre puedo tenerla en su última expresión. Inercia de cada objeto por su aceleración angular. Y sí o sí se va a medir siempre en newton por metros. Esa es la unidad de medida del torque o momento de torsión. ¿Alguna duda, niños? ¿Ya? Lo voy a subir el video hoy día mismo al canal de YouTube, por si acaso alguien quiere ir nuevamente tomando nota de las cosas que vamos trabajando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No, chicos? No, profe. Pequeños. Entonces, ¿cómo yo puedo aplicar acá? Debo reconocer bajo qué objeto me están diciendo. Súper importante. Las bases de todo mi problema de torque va a ser el hecho de conocer la inercia. Yo siempre debo tener la masa del objeto, el radio con el que gira, la aceleración angular, y si esta es desconocida, calcularla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Inventémonos un ejemplo. Aprovechemos que estamos en vivo, ¿cierto? Esto siempre es bueno, que nos quede tiempo para hacer algo más. Entonces, vamos a inventar. Entonces, determine el torque, ¿cierto? Con el que gira una esfera maciza de 1 kilogramo cuando su radio es de 75 centímetros y el movimiento inicia desde el reposo alcanzando 60 radianes por segundo en medio minuto. Y empezamos, ¿verdad? Tengo pregunta inventada. Si yo leo, en ningún momento a mí me dicen la inercia es tanto y la aceleración es tanto. Esa información no está dicha, ¿ya? Por lo tanto, ocupar esta fórmula de forma inmediata no puedo. Debo razonar o pensar cómo puedo levantar esta expresión, ¿ok? Entonces vamos a ir construyendo juntos. Sabemos que a lo que queremos llegar es a esto, sí o sí, pero tenemos que ir desmenuzando. ¿Qué sabemos nosotros a ciencia cierta? Y lo vamos a poder destacar, ¿verdad? Tengo esfera maciza. Primera palabra importante, la destacamos. Esfera maciza. Entonces, yo recuerdo, no es un sistema de objetos, es un objeto aislado, por tanto tiene un propio momento de inercia. Tengo una masa, dato importante, radio de giro, dato importante, ¿cierto? Con lo que acabo de destacar, yo puedo sacar la inercia, ¿cierto? Pero quedo en el chuta, ¿y cómo saco la aceleración? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a tomar otro color para destacar los datos de la otra figura. Yo sé que la aceleración depende de las rapideces angulares. Y aquí me dicen, inicia desde el reposo, alcanza 60 radianes, alcanza. Entonces, esta palabra la subrayo porque me está hablando y me dan un tiempo, medio minuto. Con todo lo que leo, debo ser capaz de llamar la pista. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, vayamos construyendo, ¿cierto? Esto es en términos de
la construcción que vamos haciendo. ¿Ya? Estoy copiando las fórmulas rápida. Veamos. ¿Cómo nosotros vamos a ocupar la aceleración angular? ¿Cierto? Fíjense que voy a ir por parte. ¿Cuál es la rapidez final del objeto? Porque si me dice alcanzando, llegando, llevando, me está diciendo finalmente llegué a tener ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? Por audio, porque no puedo ver el chat. 60 radianes por segundo. 60, ¿cierto? ¿Cuál fue mi rapidez inicial? 0. 0 Cero, porque partió desde el reposo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tiempo total que me dijeron a mí? ¿En cuánto tiempo esto se produjo? En 30 segundos. 30 segundos, ¿verdad? Porque fue el medio minuto. Y analizo, listo, lo tengo construido. 60 en 30, yo sé que eso vale 2, ¿verdad? Entonces yo tengo una aceleración en promedio, ¿cierto? En este contexto, de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Fantástico. Y tengo la primera parte, ¿verdad? He construido la rapidez angular, la aceleración angular, perdón. Pero ahora a mí me falta la inercia, ¿cierto? Entonces digo, ok, ¿cómo lo saldo? ¿Cómo resuelvo esto? Construyamos en conjunto, ¿ya? Voy a ocupar esta misma expresión. Mi inercia, a mí me dijeron que era una esfera maciza. Por lo tanto, ese momento de inercia tiene una constante. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿2/3 o 2/5? 2/5 2/5. por masa por radio al cuadrado. Perfecto. ¿Cierto? 2/5 por masa por radio al cuadrado. Y nosotros podemos empezar desde ya a completar con los datos, ¿verdad? Tenemos fórmula, ¿cierto? 2/5 por la masa del objeto que era 1 kilogramo, ¿cierto? Y el radio de giro que eran 75 centímetros. Entonces, ¿yo con qué dato trabajo? Recordando que la unidad de medida de distancia es el metro. ¿Con qué valor debo reemplazar? ¿Alguien? En vez de 75 centímetros, debo decir 0,75 metros. perfecto. Y eso va a estar elevado al cuadrado. Entonces ahora alguien que amorosamente me ayude y me saca este cálculo. 2 por 0,75 al cuadrado y todo eso dividido en 5. 0,225. Perfecto, 0,225, ¿verdad? Y ya tenemos, perdón, nuestro momento de inercia. ¿Y qué nos quedaría por hacer al final? Nos quedaría reemplazar, ¿verdad? Terminar esta cuestión. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Perdón, no se ve nada. Se ve súper chiquitito. No sé qué le pasa. Ahí sí. ¿Cierto? Tenemos torque y ya estamos en condiciones de resolver, de dar con la respuesta final. Tenemos que mi inercia es de 0.225 y que mi aceleración angular fue de 2. Entonces, alguien que me diga ahora de cuánto es el torque. 0, ¿cuánto? 0,45. Perfecto. 0,45 newtons. Ay, perdón, chiquillos, que se me acaban de las piernas. Newtons por metros. Y ahí estaría mi torque aplicado. Si yo lo analizo y digo un torque de 0,45 no es mucho. Claro, porque el objeto es livianito, es solo 1 kilo.
y la aceleración que lleva también es bajita, entonces no es un número tan alto. Pero lo que tenemos que considerar siempre es que el encabezado a mí me dice la información, solo que no siempre va a ser textual o va a ser literal o va a ser explícita, así como, oye, aquí tengo mi inercia y aquí está mi aceleración. No, muchas veces los problemas son en este contexto, en que debo romper los datos, llamar la información importante para poder ir analizando. ¿Dudas hasta aquí, mis pequeños? ¿No? No.